Hola y bienvenidos a este nuevo video en el cual estaremos repasando un poco lo que vimos en clase respecto a consultas preparadas con PDO. En esta práctica lo que vamos a hacer es una pequeña clase que más adelante nos va a servir también cuando estemos trabajando con nuestro pequeño framework de modelo vista controlador para realizar las conexiones y las consultas a SQL. Para comenzar con esta práctica vamos a necesitar lo siguiente. Yo aquí ya tengo creada una base de datos que en este caso le he puesto prueba 1. Contiene una tabla empleado y la tabla contiene 4 campos: el ID del empleado, que es autogenerado, el nombre, que es de tipo varchar, el apellido, que también es de tipo varchar, y la edad, que es de tipo íntegro, de tipo entero. Entonces se crearía en esta tabla, ustedes ya saben cómo hacerlo, también creo que lo vimos en la práctica pasada, en la clase pasada. Adicionalmente vamos a crear una carpeta dentro de HTC Docs en caso de que estemos utilizando SAMP o en www si estamos utilizando WAMP. En este caso yo le he puesto práctica SQL, pero ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Y ya tengo abierta lo que sería mi carpeta de práctica SQL en mi editor de código, que en este caso yo voy a estar utilizando Visual Studio Code. Bueno, vamos a comenzar. Para ello vamos a crear un nuevo archivo al cual yo le voy a poner sql.php con la primera letra en mayúscula. Esto es muy importante cuando estemos trabajando con el modelo vista controlador. Van a entender por qué es bastante importante que la primera letra de nuestro archivo comience con inicial mayúscula. Bueno, vamos a comenzar abriendo nuestras etiquetas PHP y aquí adentro vamos a comenzar a trabajar. Voy a hacer un poquito más grande el texto. Vale. Lo primero que vamos a hacer sería crear nuestra clase. Para ello utilizamos la palabra reservada class y le vamos a poner a la clase SQL el mismo nombre que le estamos poniendo a nuestro archivo. Sería SQL con la primera inicial en mayúscula. Vamos a abrir llaves y vamos a comenzar a trabajar aquí adentro. Primero vamos a declarar unas variables que contendrán nuestras credenciales para conectarnos a nuestro servidor o a nuestra base de datos. Entonces yo voy a comentar aquí creamos variables para establecer la conexión. Voy a ocultar esto. Bueno, estas variables que vamos a crear a continuación serían las que contendrían el nombre del host, de la base de datos, del nombre de usuario y de la contraseña. Para ello le vamos a poner un modificador de acceso, que sería en este caso private, para que de esta manera ninguna otra parte de nuestro sistema pueda acceder a lo que sería la información para conectarse a la base de datos. Únicamente se va a poder utilizar dentro de la clase SQL. Por eso vamos a trabajar con el modificador de acceso private. La primera que vamos a crear sería host. Le vamos a poner el nombre de nuestro host, que en este caso sería localhost. Luego crearemos otra, a la cual le vamos a poner db, que contendría el nombre de nuestra base de datos. En este caso, mi base de datos, como ya vieron anteriormente, se llama prueba 1. Ustedes le ponen el nombre con el que hayan nombrado, valga la redundancia, su base de datos. Luego iría el nombre de usuario, y lo voy a poner user. Y por defecto, si no lo han cambiado, tendría que ser root. Y por último, el password, que por defecto también viene en blanco. Bueno, estas serían las variables que contendrían la información de nuestro servidor, de nuestra base de datos y nuestras credenciales de acceso. Ahora vamos a crear otras variables que nos van a permitir trabajar con nuestra conexión. Y estas serán las siguientes, siempre las voy a poner como privadas. Y la primera sería connection. Lo vamos a dejar vacía. Ustedes le pueden poner si quieren conexión en español, a mí me gusta más trabajarlo en inglés. La segunda sería statement, así, abreviado, que esto es una abreviación de statement, me parece que así se escribe, que es una variable que se utiliza bastante a la hora de trabajar con PDO. Lo que hace esta variable es que nos va a almacenar nuestra consulta preparada para posteriormente ejecutarla.
Y la primera, como su propio nombre lo dice, es la que nos va a almacenar la conexión. Y por último voy a crear otra, a la cual le voy a llamar error. Y bueno, de esta manera tendríamos las variables de tipo global y privadas que vamos a utilizar en nuestra clase. Ahora vamos a comenzar o continuar con creando nuestra clase de constructor. Esta la vamos a hacer de tipo public. Escribimos function doble guión bajo construct. Así, abrimos llaves. Para los que no tengan bien claro todavía lo que es nuestro constructor, pues no es más que una función que se ejecuta automáticamente al momento en que nosotros creamos nuestra instancia. Por ejemplo, tenemos nuestra clase ahorita y si nosotros la queremos utilizar, lo que haríamos normalmente sería crear una instancia de esta clase. ¿Y cómo lo hacemos? Nos vamos, por ejemplo, al final de la página, al final de la clase, y creamos una variable a la cual yo también voy a llamar SQL y escribiré igual a new SQL. En este punto de acá, yo lo que estoy haciendo es creando una instancia de mi clase y la estoy almacenando en la variable SQL. Entonces, en este mismo punto es donde se va a ejecutar automáticamente la función constructor. ¿Y qué es lo que vamos a tener aquí adentro? Pues aquí será donde nosotros vamos a establecer nuestra conexión con la base de datos. Así que vamos a crear una variable a la cual yo le voy a poner DSN y esta variable lo que va a contener sería la información del servidor al que nos vamos a conectar. Entonces vamos a escribir una cadena a la que yo le voy a poner, bueno, tiene que ser MySQL host igual, y aquí vamos a concatenar. Voy a poner dos puntos para concatenar y en medio voy a escribir lo siguiente. Lo que voy a hacer aquí es que voy a llamar a mi variable de tipo global host y para ello voy a utilizar la palabra reservada this. Voy a escribir guión mayor que y escribir el nombre de mi variable, que en este caso sería host, de esta forma. Luego, después del punto, vamos a agregar otra cadena de texto, la cual será de la siguiente manera. Ponemos punto y coma, dbName igual, y luego vamos a concatenar de la misma forma con el nombre de nuestra base de datos. Para ello vamos a utilizar la palabra reservada this, un guión o mayor que, y escribiremos db, para de esta forma estar accediendo al nombre de nuestra base de datos que tenemos aquí. Bueno, eso sería el primer paso. Ahora vamos a agregar un paso adicional que no es obligatorio hacerlo, pero sí es bastante recomendado, y es que vamos a agregar un pequeño arreglo al cual yo le voy a poner options, el cual tendrá algunas configuraciones que le vamos a agregar a nuestra conexión. La primera de ellas sería la siguiente. Vamos a escribir PDO dos puntos y luego attr-persistent. Le vamos a poner el valor true. Vamos a poner una coma. Esto de attrib persistent lo que hace es que nos va a crear una conexión persistente. Una conexión persistente tiene algunas ventajas en comparación a conexiones que no lo son. Por ejemplo, esta conexión nosotros no tenemos que estarla cerrando al terminar de ejecutar una consulta. Por ejemplo, en las clases anteriores, si recuerdan, cuando creamos nuestra conexión, primero conectábamos, después preparábamos nuestra consulta, ejecutábamos nuestra consulta y cerrábamos la conexión. La ventaja que tienen las conexiones persistentes es que no tenemos que estarla cerrando después de ejecutar una consulta, porque el servidor, al momento de nosotros volver a crear la conexión, lo que hace es que guarda la conexión anterior en caché y verifica si la conexión que nosotros queremos crear ya existe, y si ya existe pues la reutiliza. De esta manera es un poco más eficiente trabajar con las conexiones, ya que no hay que estar creándolas y cerrándolas cada vez que vayamos a hacer una petición. Simplemente la creamos y luego el servidor estaría reutilizando la misma conexión sin necesidad de estarla volviendo a crear ni de estarla cerrando al finalizar la consulta. Bueno, la otra configuración que le vamos a agregar sería la siguiente. Agregamos PDO igual attr, vamos a escribir errmode, que sería abreviación de error mode, y le vamos a poner el siguiente valor: PDO dos puntos er
mode-exception. Esto lo que va a hacer es que nos permite como capturar de una mejor manera las excepciones. Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando ya hayamos creado nuestra conexión. Bueno, estos serían las variables que vamos a necesitar para configurar nuestra conexión. Y ahora vamos a proceder a crear un try para dentro de él establecer nuestra conexión. Porque de esta forma, si algo sale mal, pues en el catch podemos ver cuál es la excepción que se nos generó y así poder corregirla. Bueno, para crear nuestra conexión vamos a acceder a nuestra variable de tipo global que ya creamos, que se llama connection. Siempre vamos a utilizar la palabra reservada this y vamos a hacer lo siguiente, que liberemos new igual a new PDO entre paréntesis. El primer parámetro que le vamos a pasar va a ser nuestro DSN, que contiene la información de nuestro host y de nuestra base de datos. Escribimos una coma y el siguiente parámetro que le vamos a pasar sería nuestro usuario. Escribimos this user. Luego del usuario le vamos a pasar nuestra contraseña. Y por último le vamos a pasar las opciones que hemos configurado para nuestra conexión. Nos quedaría de esta manera. Entonces aquí estamos ya creando nuestra conexión, pero aparte de esto vamos a, por así decirlo, agregarle una configuración extra, que es la que utilizaremos o que la que nos va a permitir trabajar con el juego de caracteres UTF-8. Porque si la dejamos así y nosotros empezamos a almacenar acentos, ñes o otro tipo de caracteres especiales, al momento de obtener la información nos van a aparecer como que si fueran cuadros o algunos símbolos extraños. Entonces, para que eso no pase, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a acceder a nuestra conexión y vamos a acceder al método exec para ejecutar una pequeña consulta. Y esta consulta será la siguiente: set names UTF-8. Entonces, de esta manera, cuando nosotros queramos trabajar con caracteres especiales, ya no vamos a tener ese problema de que nos aparecen cuadros o símbolos extraños. Ahora pasaremos a la parte del catch. Y aquí adentro vamos a capturar las excepciones. Para ello vamos a escribir PDO exception de esta forma, aquí con X y con C. Se lo menciono porque a mí siempre se me olvida. Y escribo una variable E, que es la que nos va a capturar los errores. Entonces, abajo vamos a escribir lo siguiente: this error, que sería la variable que creamos anteriormente, va a ser igual a E en su método get message. De esta forma estaríamos capturando el error dentro de nuestra variable error, valga la redundancia, y por último la vamos a mostrar en pantalla. This error, así. Ahora, en teoría, aquí ya tenemos lista lo que sería nuestra conexión. No se olviden de instanciarla aquí abajo. Esto al final se lo vamos a quitar, ahorita solo es para estar verificando de que nuestra conexión en realidad funciona. Así que la vamos a probar. Vamos a ir al navegador, vamos a abrir nuestra carpeta, voy a recargar y aquí tengo mi archivo SQL. Entonces yo lo voy a abrir y no me aparece nada. Si no me aparece nada es porque en teoría la conexión está buena, no nos ha saltado ningún error. Ahora vamos a probar cambiando alguna de nuestras variables. Por ejemplo, yo voy a cambiar el nombre de usuario, le voy a quitar la T, voy a guardar y actualizar y ya me está mostrando un error. Dice SQL state acceso denegado para el usuario en @localhost para la base de datos prueba 1. ¿Por qué? Pues porque este usuario no está registrado o no tiene permiso para acceder a la base de datos. Si yo le vuelvo a poner root y por ejemplo cambio el nombre de mi base de datos, yo le voy a poner prueba 12. Si guardo y actualizo, como pueden ver me dice no database prueba 12, o sea, base de datos desconocida, porque no existe. De igual manera, si yo coloco una contraseña incorrecta, me dice lo mismo, acceso denegado para el usuario root en @localhost. Y bueno, de esta manera terminaríamos de crear lo que sería nuestra conexión. Vale. Una vez la conexión esté creada, pasaremos a crear las funciones que nos van a permitir utilizar nuestra conexión. Ahora, una vez que nuestra conexión haya sido creada, pasaremos a hacer las funciones que nos van a permitir trabajar con ella.
Como vimos en la clase anterior, PDO, para ejecutar consultas PDO se necesita seguir una serie de pasos. Primero, preparamos la consulta y segundo, ejecutamos la consulta. A esto hay un paso adicional también, que es el que se utiliza, o el principal que se utiliza para evitar la inyección de código, que consiste en vincular los datos que vamos a pasar a nuestra consulta ya previamente preparada. Entonces, primero vamos a crear nuestra función para preparar nuestra consulta. Para ello vamos a crear una nueva función de tipo public y yo le voy a poner por nombre query. Y a esta función le vamos a pasar un parámetro que le voy a llamar SQL. Este parámetro contendría lo que sería la consulta que nosotros vamos a preparar. Para ello, ahora vamos a utilizar nuestra otra variable que creamos anteriormente, que sería statement. Y esta variable va a ser igual a this connection en su método prepare. Y aquí vamos a pasar nuestra consulta SQL. Así. Y ya, eso sería todo nuestro método por ahora. Aquí puse prepare, así es. Bueno, eso sería todo nuestro método. Vamos a pasar a hacer el siguiente. Este otro método puede que parezca un poco complicado de entender o de qué es lo que hace. Y es que como SQL trabaja con consultas preparadas, entonces esto nos permite evitar la inyección de código. Por ejemplo, supongamos que tenemos una consulta de la siguiente forma: select asterisco from empleado. Y yo quiero obtener únicamente la información de un empleado. Entonces yo utilizaría un where y aquí pasaría el ID empleado. Por ejemplo, si quisiera obtener el empleado 1, sería ID empleado igual a 1. De esta forma, ¿verdad? Así se realizan este tipo de consulta. Ahora, como el sistema tiene que ser dinámico, nosotros tenemos que permitir que el usuario seleccione, digamos, de una lista a un empleado y pasaría como parámetro el ID. Entonces, supongamos que tenemos almacenado el ID de nuestro usuario en una variable, de esta forma. Entonces nosotros concatenaríamos aquí nuestro ID de esta forma. Entonces este valor se reemplazaría aquí y al final quedaría como anteriormente, where ID empleado es igual a 1 y funcionaría. Ahora, lo que pasa es que de esta manera estamos dando lugar a que se realice inyección de código. Por ejemplo, si el usuario de alguna forma logra cambiar el valor de esta variable y en lugar de poner solo 1 pusiera 1 por 5, esto solo es un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasaría aquí? Que todo este valor se reemplazaría, se pegaría aquí y de esta forma estaría como obteniendo la información de dos empleados, estaría obteniendo la información del primero y del número 5. Esto con PDO se puede evitar. Entonces para ello es que se crean las consultas preparadas. En PDO se hace de la siguiente manera. Voy a dejar siempre aquí mi variable. En lugar de concatenar aquí nuestra variable directamente, se utiliza algo llamado placeholder. Un placeholder es como un campo que posteriormente se va a reemplazar. Normalmente se utiliza un 2 puntos para identificar que vamos a escribir un placeholder y luego se escribiría el nombre. Por ejemplo, aquí sería ID, de esta forma. Esto solo es un ejemplo, ¿verdad? No es necesario que lo vayan haciendo. Entonces, en PDO, para reemplazar este placeholder de nuestra consulta preparada por este ID, hay varias formas de hacerlo. Una de ellas sería que al momento de ejecutar nuestra consulta, por ejemplo, si nosotros escribimos this statement execute. Entonces dentro de este método nosotros podemos indicarle que queremos reemplazar el placeholder ID por nuestra variable ID. Entonces esta sería la forma correcta de ejecutar las consultas preparadas con PDO. Creamos un placeholder para los datos que vamos a pasar como parámetros o que el usuario va a pasar como parámetros
y luego de prepararla, al momento de ejecutarla, se sustituyen esos placeholders por los parámetros que nosotros estamos pasando. Esta sería una forma de hacerlo. También hay otra forma, que es como lo vamos a hacer nosotros, utilizando una función de PDO que se llama bind_value o vincular este valor. Entonces para ello vamos a crear la siguiente función. Aquí la verdad no sé si me di a entender muy bien, pero cuando estemos ya trabajando con las funciones, creo que así puede que la entiendan un poco mejor. Entonces vamos a crear una función, siempre de tipo public, la cual se va a llamar bind o vincular. Y le vamos a poner que va a recibir 3 parámetros. Al primero yo le voy a poner parámetro, al segundo le voy a poner value y al tercero le voy a poner type, que le vamos a dejar un valor por defecto que va a ser igual a null. Vale, el primero, ¿verdad? Aquí lo escribí mal. El primero sería el parámetro que nosotros queremos reemplazar. En este caso, por así decirlo, sería nuestro placeholder. Sería este valor. El segundo sería el valor que nosotros vamos a meter dentro de este placeholder. Y el tercero, que este es opcional, pero es bastante recomendado utilizarlo, sería el tipo de valor que nosotros vamos a meter. Si es un valor de tipo entero, si es un valor de tipo booleano, si es un campo vacío o nulo, o si es una cadena de texto. Entonces nuestra función se va a encargar de identificar automáticamente qué tipo de valor es, si nosotros no se lo hemos especificado, y al momento de vincular los datos, pasarle qué tipo de valor es también. Entonces vamos a crear un if y vamos a verificar lo siguiente. Vamos a verificar si nuestra variable tipo es nula, o sea, si está vacío. Si nosotros no le pasamos ningún parámetro en el campo tipo, automáticamente va a tomar que es nulo. Entonces la función se va a encargar de identificar qué tipo de parámetro es. Ahora, para ello vamos a crear un switch adentro. De la siguiente manera. Aquí en la variable vamos a poner true. Y en el primer caso, vamos a escribir is int value. Para verificar si el valor que nosotros estamos pasando es de tipo entero. Y si es de tipo entero, entonces va a ser lo siguiente. Nuestra variable type va a ser igual a PDO doble dos puntos parámetro abreviado int, así, de esta forma. La variable tipo va a tomar el valor de que es un valor de tipo PDO entero, o un parámetro para PDO de tipo entero. Ahora vamos a crear otro caso y vamos a verificar si es de tipo booleano con la función isBool value dos puntos, y si es así, entonces type va a ser igual a PDO doble dos puntos parámetro de tipo booleano, así. Vamos a agregar otro más, en el cual vamos a verificar si es de tipo null, si está vacío nuestra variable value, y si es así, entonces nuestra variable type va a tener el valor de PDO doble dos puntos parámetro null. Y por último, en el default, si ninguno de estos casos se cumple, entonces vamos a trabajar nuestro valor como una cadena de texto. Y vamos a poner type igual a PDO doble dos puntos parámetro str. Así. Ahora, luego de nuestro if, luego de aquí, salimos de nuestra estructura if. Aquí es donde realizaríamos nuestra vinculación de los datos con nuestra query. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a acceder a nuestra variable statement, que es la que contiene ya nuestra consulta previamente preparada, y vamos a acceder a la función bind value o vincular dato, vincular valor, y le vamos a pasar los mismos parámetros que le pasamos a nuestra función. Sería el parámetro que queremos reemplazar o nuestro placeholder, el value, que sería el dato que se va a meter dentro de ese placeholder, y el tipo de dato que nosotros estamos metiendo.
Si quieren saber más sobre esta función, también sobre lo que es la conexión de tipo persistente, les voy a dejar unos enlaces a la documentación de PHP para que la lean si quieren entenderle más, porque no sé si me estoy dando a explicar bien. Y bueno, continuemos entonces. Luego de esta función, que si no me entienden, les repito, cuando ya la estemos utilizando puede que entiendan mejor cómo funciona, vamos a crear una nueva. Entonces voy a ir para la parte de abajo, voy a escribir otra función de tipo public y a esta la voy a llamar execute para ejecutar nuestra función, nuestra consulta, perdón. Entonces esta función lo que va a hacer simplemente va a ser retornar nuestra función, nuestra consulta ya ejecutada de esta manera. Y luego agregaremos otra función que nos va a permitir, en caso de que sea un select, por ejemplo, que nos obtenga los datos que nos ha retornado. Vamos a crear otra public function y a esta yo le voy a poner registers en plural, porque esta es la que vamos a utilizar para obtener varios registros. Y contendrá lo siguiente. Primero, esta función de registers lo que va a hacer es que va a invocar automáticamente la función execute para no tener que estarla invocando nosotros antes de obtener los registros. Es decir, para que no hagamos el query, y luego execute, y luego register, sino que simplemente query y register, y esta automáticamente ejecute nuestra consulta. Entonces vamos a llamar nuestra función execute para que se ejecute automáticamente al llamar esta función. Y vamos a retornar lo que nos devuelva nuestra consulta. Hacemos statement y utilizaremos esta función o este método que ya vimos en la clase anterior, que es fetch all, para que nos devuelva todos los registros que ha obtenido. Y aquí adentro le vamos a pasar un parámetro. Podríamos usar uno llamado pdo fetch assoc, que lo que hace es que nos devuelve un arreglo relacional que contiene todos nuestros datos, o uno que yo prefiero utilizar que se llama fetch object. La diferencia principal se podría ver que, por ejemplo, si yo obtengo un registro con un fetch assoc, para acceder a esos índices, por ejemplo, para acceder al nombre tendría que hacerlo de esta manera, porque sería un arreglo relacional. Ahora, si yo utilizo fetch object para acceder a ese arreglo, tendría que hacerlo de esta manera, como si fuera un método de ese objeto. Me gusta más porque a la hora de trabajar con los for each, con los fetch assoc, con los arreglos relacionales, tengo que verificar en caso de que el arreglo esté vacío, que no me vaya a ejecutar el ciclo, porque si no me va a decir un error de que el arreglo no contiene datos o algo por el estilo. Pero si yo utilizo fetch objects, no es necesario estar haciendo esta verificación. Y como les repito, puede que aquí no me entienda mucho, pero cuando ya estemos trabajando con nuestro modelo vista controlador, van a ver por qué estoy utilizando el fetch object. Ahora, bueno, esta función nos va a retornar cuando estamos haciendo una consulta que devuelve varios registros. Si queremos que nos devuelva solo un registro, es decir, si nosotros estamos teniendo la información, por ejemplo, de un solo trabajador o de un usuario, vamos a utilizar una función diferente que nos va a devolver un único registro. Entonces voy a crear otra función de tipo public y le voy a poner register en singular, y va a ser lo mismo. Vamos a ejecutar nuestra consulta y vamos a retornar la información que nos haya encontrado. Para ello vamos a escribir statement, simplemente fetch, porque en el fetch all es para devolverlos todos, el fetch es para devolver un único registro. Y le vamos a pasar el mismo parámetro, que sería pdo fetch object, de esta forma. Ahora ya casi terminamos nuestra clase, únicamente vamos a agregar una última función que sería para contar el número de filas de
una tabla, por ejemplo. Es una función que nos puede servir en más de alguna ocasión. Entonces la voy a crear siempre como public function y yo le voy a poner row count o contar filas. Y va a ser prácticamente similar a las anteriores. Vamos a ejecutar nuestra consulta. Y vamos a retornar el número de filas. Para eso accedemos a statement y a su método rowCount. O sea que aquí únicamente nos estamos ahorrando el tener que volver a ejecutarla y después obtener el número de filas, sino que automáticamente ejecuta y obtiene el número de filas en la misma función. Y bueno, de esta forma tendríamos terminada nuestra clase con la que vamos a estar trabajando. Yo voy a actualizar aquí para ver que no haya ningún error. Todo funciona bien. Ahora, ¿cómo se utiliza esta clase? Bueno, vamos a hacer algunas pruebas de ejemplo. Después de haberla instanciado, vamos a obtener los registros de nuestra tabla, que en este caso sería prueba 1 en mi caso. Vamos a hacer una consulta. Para ello vamos a acceder a nuestra variable SQL, que es la que contiene la instancia de nuestra clase SQL, y vamos a acceder al método query. Vamos a agregar una consulta, un select en este caso, select asterisco from empleado punto y coma. En este punto lo que estoy haciendo es preparando mi consulta. Ahora lo siguiente sería ejecutar nuestra consulta y obtener nuestros registros. Para eso ya creamos nosotros nuestra función registers, que ejecuta y retorna los registros obtenidos. Entonces la voy a utilizar. Para ello voy a acceder de nuevo a mi variable SQL y en su método registers en plural. Para mostrar esto en pantalla, lo que yo voy a hacer es utilizar un printr para que me imprima lo que me vaya a retornar esta función. Entonces si yo guardo y actualizo, a ver, aquí tengo un pequeño error, dice en la línea 60 execute. A ver, línea 60, aquí. Ah, sí, es que esta variable la escribí mal, es statement con T, así. Si lo escribieron así como lo tengo yo, pues corríjanlo. Ahora guardo y actualizo y ahí está, me está devolviendo los dos empleados en forma de objeto. Para verlo un poco mejor, me gusta utilizar siempre esta etiqueta que se llama pre. Y me lo muestra de esta forma. Entonces me está devolviendo dos registros. El primero sería el del empleado número 1, del ID 1, y el segundo del empleado número 2. Y como pueden ver, me lo está devolviendo como tipo objeto. Bueno, eso sería en caso de que nosotros queramos obtener todos los registros. Ahora, ¿para qué sirven las demás funciones que creamos? ¿Para qué sirve la función de bind, de vincular? Vamos a ver un ejemplo de eso. Vamos a hacer una consulta, siempre un select. Pero esta vez vamos a utilizar un placeholder porque vamos a obtener la información únicamente de un empleado. Por ejemplo, si yo quiero obtener la información del empleado con el ID 2, voy a hacer lo siguiente. Select asterisco from empleado where ID empleado igual, y aquí es donde normalmente iría el ID. Digamos, yo podría poner 2. Podría concatenar una variable que se llama ID de esta forma, o podemos hacerlo de la forma correcta, que sería utilizando un placeholder. Entonces yo voy a poner 2 puntos ID de esta forma. Ahora el siguiente paso sería vincular el parámetro que yo quiero. Lo voy a crear aquí arriba, ID igual a 2, vincular este parámetro con mi consulta preparada. Entonces para eso vamos a utilizar nuestra función bind.
que recibía 3 parámetros, pero únicamente 2 eran necesarios. El primero era el valor que nosotros queremos reemplazar, en este caso el placeholder ID. Y el segundo, el valor que nosotros vamos a introducir dentro de ese placeholder, que en este caso sería mi variable ID que yo tengo acá arriba con el valor de 2. Entonces los pasos serían los siguientes. Preparamos nuestra consulta, vinculamos los datos y por último ejecutamos nuestra consulta, y en este caso también obtenemos los datos. Entonces voy a volver a escribir un print r y voy a obtener mi registro. En este caso solo es 1, así que voy a poner register en singular. Voy a guardar y actualizo, y ahí está, me está devolviendo únicamente el ID del empleado, o el empleado con el ID número 2. Entonces básicamente así es como vamos a utilizar nuestra clase. Vamos a ver más ejemplos ya cuando estemos trabajando con nuestro framework. Por último también vamos a utilizar la del row count. Para ello yo voy a copiar esta que ya tengo aquí anteriormente y únicamente voy a escribir echo SQL row count, guardo y actualizo, y me tendría que estar imprimiendo el número 2, que serían los 2 registros que tenemos en pantalla. Bueno, prácticamente esto sería la práctica de ahora. Esta clase la vamos a estar utilizando cuando ya estemos trabajando con nuestro framework de modelo vista controlador para realizar las consultas a la base de datos. Entonces, más adelante esto lo vamos a cambiar. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a poner unas constantes que vamos a estar extrayendo desde otro archivo llamado configuración. Esto también ya vimos unos ejemplos en la clase anterior. De momento, bueno, las voy a cambiar ya para que... Lo que voy a hacer es que si tienen problemas al momento de estar de estar haciendo este video y le da algún error y no lo pueden solucionar, voy a subir esta clase ya terminada a GitHub para que la descarguen y la prueben. Entonces de una vez voy a cambiar aquí y voy a poner unas constantes que sería dbHost, que contendría el nombre del host, dbName, que contendría el nombre de nuestra base de datos, dbuser, que contendría el nombre de usuario, y dbpassword, que contendría el nombre, que contendría mi contraseña. Si la quieren descargar y hacer pruebas, entonces ustedes sustituyen estas constantes por las credenciales de su base de datos. Y esto era únicamente de prueba, así que yo voy a eliminar todo esto hasta aquí. Y así como está esta clase, yo se la voy a subir a GitHub para que si tienen problemas al momento de estarla creando, simplemente la descarguen y la prueben. Bueno, pues esto sería todo por esta práctica. Espero de que la hayan seguido y de que les haya funcionado, y nos vemos el día de mañana, donde estaremos comenzando a crear nuestro pequeño framework de modelo vista controlador.